Eso no es simplemente seguir al Señor, es estar dispuesto a pagar el precio para nosotros ser renovados y ser transformados en lo que Dios quiere para nuestras vidas. Porque lo más importante no son las cosas externas que tú logres, lo más importante es lo que Dios logre en ti a través de eso que Él quiere hacer. ¿Alguien me está entendiendo? Él quiere entregarte cosas, Él quiere abrir los cielos, Él quiere prosperarte, pero todo eso no es importante. Lo más importante es cómo a través del proceso de lograr y alcanzar las alturas, cómo Dios te transforma a ti. ¿Cuántos están listos para decir una palabra de parte de Dios? Toca al que está a tu lado y dile: ¿estás listo para decir una palabra de parte del Señor? Aleluya. Mira el que está a tu lado, dile: sonríe, sonríe, dile: Cristo te ama. Aleluya, Cristo te ama. Aleluya. Te ves más bonito cuando sonríe. Te ves más bonito cuando sonríe. Mire, y hace varios domingos comenzamos una serie de mensajes que le titulamos Destinado para las Alturas. Si usted no lo ha escuchado, le aconsejo que vaya y escuche los mensajes que hemos estado hablando. Y hoy, continuando esta serie de mensajes, vamos a hablar bajo el tema: planifica para un largo viaje. Planifica para un largo viaje. Y una de las razones por la cual puse este título es porque quiero dejarte saber algo. Cuando nosotros caminamos en el Señor y cuando Dios nos destina para hacer cosas para Él, en su plan, en su propósito, cosas que nos llaman a veces que parecen más grandes que nuestras capacidades y más grandes de lo que nuestros recursos puedan alcanzar, una de las cosas que tenemos que hacer es prepararnos, porque esto no es para el más rápido. Esto no es de la noche a la mañana, hay un proceso y va a tomar tiempo. Y si nosotros no nos planificamos para eso y no tenemos una mentalidad clara de que esto va a tomar tiempo, en el camino muchos de nosotros quizás vamos a desistir. En el camino nos vamos a desanimar y en el camino vamos a querer abortar el plan de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener una mentalidad clara de que esto va a tomar tiempo, de que el viaje en el Señor y en el viaje en los sueños que Dios tiene para mi vida no son de la noche a la mañana, toman tiempo. Y yo tengo que tener una mentalidad clara acerca de eso, porque entonces si yo tengo una mentalidad clara, voy a persistir y entender que esto va a tomar tiempo y no me voy a rendir en medio del proceso y voy a seguir avanzando hasta alcanzar lo que Dios me llamó a hacer. ¿Alguien dice amén? Y Lucas capítulo 14, debo decir, si puede ir conmigo, nos habla acerca un poquito de lo que es prepararnos para lo que Dios nos llamó a hacer. Jesús aquí está hablando y en el versículo 28 dice lo siguiente: sin embargo, no comiences sin calcular el costo. Toca al que está a tu lado, dile: te va a costar, dile: te va a costar. Todo nuevo plan, todo nuevo comienzo, todo proyecto, todo aquello lo cual Dios te llamó a hacer tiene un costo, te va a costar. Así que sin embargo no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero y entonces todos se reirán de ti. ¿Por qué se reirán? El enemigo buscará burlarse de ti cuando nosotros no hagamos aquello que Dios nos llamó a hacer. Y sigue diciendo, dirán: ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. ¿O qué rey entraría a una guerra, en guerra con otro rey, sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marchan contra él? Y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía está lejos. Quiero decirte algo: te va a costar, especialmente cuando nosotros operamos en los asuntos de la fe, nos va a costar. Hay un precio a pagar cuando nosotros caminamos en aquello que Dios nos llamó a hacer. ¿Por qué? Porque en ese proceso de lo que Dios nos llamó a hacer, Él te va a transformar y Él va a hacerte depender de Él totalmente. Entonces hay un precio, porque Él va a quitar todo aquello que no permita el que tú puedas confiar plenamente en el Señor, porque al final es Él el que se va a llevar la gloria. Es por eso que Jesús termina diciendo en el versículo 33, dice en Lucas 14, dice: así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. De hecho, en el evangelio, para ser un discípulo del Señor,
que debe de ser tu meta más grande, convertirte en un seguidor de Jesucristo. Y un discípulo no es simplemente uno que sigue, porque hay mucha gente siguiendo. No, es uno que sigue y busca transformarse conforme a la imagen y semejanza de Dios. Hay muchos que siguen al Señor, pero no todos lo siguen como Dios los mandó a seguir. Pedro en un momento estaba siguiendo a Jesús, pero lo estaba siguiendo de lejos y terminó en un fuego incorrecto y terminó negando a Jesucristo. Eso no es simplemente seguir al Señor, es estar dispuesto a pagar el precio para nosotros ser renovados y ser transformados en lo que Dios quiere para nuestras vidas. Porque lo más importante no son las cosas externas que tú logres, lo más importante es lo que Dios logre en ti a través de eso que Él quiere hacer. ¿Alguien me está entendiendo? Él quiere entregarte cosas, Él quiere abrir los cielos, Él quiere prosperarte, pero todo eso no es importante. Lo más importante es cómo a través del proceso de lograr y alcanzar las alturas, cómo Dios te transforma a ti. Eso es lo más importante para Dios, porque en un abrir y cerrar de ojos Dios te puede entregar todo lo que tú anhelas. En un abrir y cerrar de ojos Dios te puede entregar todos los sueños de tu corazón y todas las promesas que Él escribió para ti desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿por qué no lo hace? Porque lo más importante en el proceso es Dios transformarte a ti. De hecho, Dios nos promete cosas para que nosotros seamos persuadidos por ellas y busquemos alcanzarlas, para que en el proceso nos encontramos con Él y nos encontramos con nosotros mismos. Cuando nos frustremos y veamos, Señor, esto está tomando tiempo. Señor, ¿por qué esto salió de esta manera? Señor, ¿por qué si tú dijiste una cosa estoy experimentando otra? Porque en eso hay un proceso. Entonces tienes que planificar, porque ese proceso toma tiempo. Toca el que está todo, le toma tiempo. Así que planifica, toma tiempo. No es de la noche a la mañana lo que Dios te dio. Planifica para un largo viaje. Y hay 3 cosas que requiere esta planificación. Y número 1 es ser un buen administrador. Tienes que ser un buen administrador. Si tú quieres alcanzar grandes cosas, si tú entiendes que fuiste llamado y destinado para las alturas, tienes que ser un buen administrador. Mateo capítulo 25 versículo 14 dice: porque el reino de los cielos será semejante a un hombre que al emprender ¿qué? Un viaje como largo. Eso quiere decir que toma ¿qué? Tiempo. Un largo viaje. Llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Eso quiere decir que los bienes que le entregó, ellos tenían que administrarlos por un periodo de tiempo como largo, porque el tiempo en el que iba a regresar su amo iba a ser como largo. Y sigue diciendo: a uno dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro 1, y a cada uno dio conforme a su capacidad, y se fue como lejos. Entonces dice que le dio los talentos, y seguimos leyendo la historia, y en el versículo 19 dice: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló con cuentas con ellos. Le dio a uno 5, le dio a uno 2, le dio a otro 1, y 2 de ellos los multiplicaron, pero uno tuvo miedo y lo escondió. Y entonces después de un tiempo el Señor vino con ellos a que ajustar cuentas. Quiero decirte algo: Dios va a ajustar cuentas de todo lo que te ha entregado. Dios va a preguntarte cómo administraste todo lo que te he dado. Y dice, y esto es una parábola de los últimos tiempos, y quiero decirte, estamos en los últimos tiempos. Y sigue diciendo el versículo 20: cuando se presentó el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos y dijo: Señor, me entregaste 5 talentos, aquí he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y como fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Asimismo le dijo al que tenía 2, pero al que tenía 1 no le dijo eso. ¿Por qué? Porque tuvo miedo y escondió el talento, no lo administró de forma correcta. Y yo quiero decirte algo: Dios va a ajustar cuentas con nosotros en el proceso. Dios va a ajustar cuentas, y quiero decirte, esto es un trabajo y esto es una obra que va a tomar tiempo, y en el tiempo tú tienes que ser un buen administrador. Y en griego, cuando nosotros miramos la palabra fiel, es la palabra pistos, es la misma palabra para fe. Alguien que tiene fe se mantiene como fiel.
¿Por qué? Porque es fiel a lo que Dios le entregó y sigue creyendo el que le entregó eso algún día va a llegar. Sigue creyendo que el que le entregó esto va a ajustar cuenta. Sigue creyendo que el que le entregó cuenta, si dijo que iba a venir, iba a regresar, Él va a regresar por su iglesia y Él va a venir para establecer su reino. Yo tengo que mantenerme fiel, no caminando como que mi Señor no va a venir, sino caminando y estando en vela y estando a la expectativa porque Jesús va a regresar. Es por eso que debemos de caminar con temor y temblor, porque sabemos que el Señor viene y Él va a ajustar cuenta con nosotros. Empieza por la iglesia. Empieza por la iglesia. Entonces, pistos es la misma palabra para fe y significa confiable, significa fiel, significa personas que se muestran fieles en la transacción de negocios, en la ejecución de órdenes y en el desempeño de deberes oficiales. Entonces, si tú quieres y entiendes que fuiste destinado para cosas grandes y fuiste destinado para las alturas y entiendes que esto es algo que va a tomar tiempo, es un largo viaje, tienes que mantenerte fiel a los deberes oficiales de los asuntos del reino, de los asuntos de Dios para tu vida. No son los asuntos tuyos o los asuntos del mundo, tu trabajo, tu negocio, tu familia, todo lo que tú tienes tiene que ver con el reino. Y tienes que mantenerte fiel conforme a la voluntad de Dios. De hecho, otra definición es digno de ser confiado. Y quiero decirte algo, Dios quiere confiarte cosas, pero tienes que ser hallado fiel. Lo más tremendo es que antes de ser hallado fiel, Él primero te da algo para probarte. Porque a estos hombres que estaban ahí, que a uno le dio 5, a otro 2 y a otro le dio 1, Dios le estaba entregando esos talentos, le estaba dando una oportunidad, como Dios constantemente nos da muchas oportunidades. Y nos está dando oportunidades para probarnos y ser hallados fiel con lo poco que tenemos. Y ser hallado fiel en 3 áreas: en nuestro tiempo, en nuestras habilidades y talentos y en nuestros tesoros, en las cosas materiales que Dios nos da. Así que la pregunta es, ¿puede Dios confiarte? Y todo eso viene a través de una palabra que Dios te da. Entonces Dios puede confiarte una palabra profética y decirte: tengo un destino para ti, tengo cosas grandes, voy a restaurar, voy a sanar, voy a abrir puertas, voy a llevarte a este lugar, te voy a entregar estas cosas. ¿Puede Dios confiarte una palabra? O a la vez que venga un problema vas a abortar la palabra y vas a decir: no, es que esto no es para mí. Porque quiero decirte que muchos de nosotros el problema es que nos desesperamos y queremos todo para la noche a la mañana. Entonces tienes que entender que si en lo poco eres fiel, si en lo poco eres un buen administrador, si en lo poco eres un buen mayordomo, si en lo poco te mantienes obediente, porque eso es lo que es fidelidad, constante en los asuntos del Señor, si te mantienes, Dios te va a entregar más. Entonces Dios quiere entregarte unción, Dios quiere entregarte influencia, Dios quiere entregarte poder, Dios quiere entregarte recursos, Dios quiere entregarte autoridad. Pero si en lo poco que tenemos ahora no somos fieles, entonces eso no va a llegar. Porque esas son las cosas que vas a usar para administrar los asuntos del reino y poder ser de impacto y establecer el reino aquí en la tierra. Y alguien dirá: pastor, pero es que yo no tengo estudio, o pastor, es que yo no tengo los recursos, o pastor, es que a mí nadie me conoce, o pastor, es que yo soy una persona que parece insignificante, porque muchos nos vemos así, insignificantes. Y ¿sabe qué? Pues estás cualificado, porque Dios está buscando gente que parece insignificante para a través de ellos glorificarse y mostrar su poder y autoridad. Estás cualificado, Dios te quiere usar a ti, Dios te está destinando para cosas mayores, pero tienes que ser un buen administrador y entender que esto va a tomar tiempo. Entonces es ser un buen administrador siendo constante. No necesitas mucho, solo necesitas ser fiel con lo que tienes. La mayoría de la gente que hoy tiene mucho empezaron con poco. Mire, eso es un sueño de películas donde alguien heredó una herencia de millones de dólares. O alguien heredó muchas tierras. Esos son sueños que la gente dice: ay, si yo me pegara en la loto. Eso es una mentira del mismo diablo, del mismo infierno, para mantenerte ahí atado a eso, en algo que es una fábula.
No, no, no. Las cosas toman tiempo, son poco a poco. Tienes que ir edificando ladrillo a ladrillo. Nuestros antepasados sabían eso, por eso no se desesperaban. Y ellos mismos, bloque a bloque, ladrillo a ladrillo, edificaban sus casas y tomaban 5 años, 10 años, pero al final tenían su casa, la que habían soñado, y la tenían salda. Mire, yo voy a la casa de mi suegra. Y esa casa es de 2 pisos. Tiene como 4 cuartos. Tiene abajo un piso grandísimo. Y usted piensa que fue una compañía quien edificó esa casa. Y cuando escucho la historia, fue mi suegro, que cada sábado iba con su hermano a poner bloque sobre bloque, ellos dos ligando cemento, ellos dos poco a poco, hasta que después 5 o 6 años pudieron terminar la casa. Cada vez que tenían un poquito, compraban bloques, compraban cemento, iban poco a poco. Fueron fieles con los recursos y de la nada construyeron una gran casa. Pues quiero decirte, las cosas que Dios tiene para tu vida de la nada toman tiempo y requieren buena administración y buena mayordomía. Nos desesperamos y después terminamos en un foso. Tienes que mantenerte fiel. Si Dios te habló algo, mantente fiel. Mire, en una ocasión, porque fe opera a través de la fidelidad, de ser constante. Los otros días estaba con mi hijo Juan Diego, y hace un tiempo atrás creo que les conté esta historia, pero ahora le voy a contar la otra parte. Juan Diego estaba orando porque quería un bate nuevo. Yo les conté parte de esto. Él quería el bate y el bate estaba un poco costoso. Y yo le dije, ¿sabes qué? Óraselo a Dios, porque se te lo va a dar Dios. Pero ustedes piensan que yo dije eso como que algo sarcástico. No, yo dije eso de verdad. Yo dije, Dios te lo va a dar si tú lo crees. Y yo le dije, ora, no voy a ser yo, va a ser Dios el que te lo va a entregar. Y por las noches comenzamos a orar. Y un día fuimos a la tienda de deporte, y entonces fuimos a esa tienda y allí vio el bate. Oh, usted sabe, cuando usted entra, ahí estaba brillando, resplandeciendo. Oh, y él dijo, aquí Dios me lo va a dar. Papi me trajo a la tienda. Yo le dije que iba a ser Dios, que no iba a ser yo. Y salió de allí. ¿Por qué no me compraste el bate? Yo quiero el bate. Yo te dije que tuvieras fe y fueras fiel, porque Dios dijo que Él nos va a suplir todo lo que necesitamos. Mantente fiel a la palabra que Dios te dio y mantente constante en ella. Entonces iba yo ando en el carro. No, yo estoy orando y Dios no me ha dado el bate. Y yo le dije, mantente fiel. Es que tienes que esperar. Es que Dios se está tardando mucho. Y yo me empecé a reír cuando me dije eso. Y dentro de mí, es verdad, Dios a veces parece que se tarda. Pero yo le dije, yo te dije, ponte, llorando así no vas a resolver nada. Porque la fe recibe por gracia y ya da gracias a Dios porque ya lo tiene. Ahora lo que tienes es que mantenerte ahí, pues fiel, creyendo en la palabra que Dios te dio, administrando tu corazón, administrando tus emociones. Entonces pues pasó un tiempo, de vez en cuando lloraba, ya yo lo ignoraba, y ya él parece que dijo, papi, no va a hacer nada, de verdad que esto va a ser Dios. Y por las noches cuando orábamos, después de un tiempo, él se quedaba solo orando. Y Dios, de que está él calladito. Y yo le preguntaba después, ¿qué estás orando? Y como que no me quería decir, dime para ayudarte a orar. En verdad era para saber, pero también yo le iba a ayudar a orar. Entonces, no, papi, estoy pidiendo el bate. Pues muy bien, mantente ahí, mantente fiel a la palabra y administra esa palabra, porque Dios te lo va a entregar. Al cabo de un tiempo, estamos así en el parque, en una práctica, y viene su entrenador y le dice, oye, Juan Diego, mira este bate, porque ahora para el nivel que iba necesitaba otro tipo de bate, no el que estaba usando. Pero recuerde, yo le dije, Dios te lo va a dar. Entonces, venimos, el entrenador viene, oye, pruébate este bate. Él lo probó, el coach le dijo, ¿te gustó? Y él dijo, sí. Y dijo, bueno, pues mira, ese yo se lo compré a mi hijo, a él no le gustó, nuevo de paquete, ¿sabes qué? Quédatelo, es tuyo. Nos montamos en el auto y yo le dije,
¿El coach sabía que tú estabas orando? No. ¿Él sabía todo lo que tú has pasado para esto? No. ¿Quién le puso eso en el corazón? Dios. ¿Tú lo estabas esperando del coach? No, porque no esperamos nada de la gente, lo esperamos de Dios. Tú lo estabas esperando de Dios. Y como entonces fuiste fiel a la palabra, te mantuviste orando y esperaste tiempo, en el tiempo correcto Dios te dio lo que necesitabas. Él quizás hubiera salido y hubiera usado otras cosas para obtener el bate, pero no, él esperó en el Señor. Y quiero decirte algo, es por eso que tienes que ser un buen administrador de la palabra que Dios te da, de los recursos que Dios te da, para que no te desesperes y malgastes lo que Dios pone en tus manos y puedas administrarlo correctamente. Y es por eso que entonces tienes que ser paciente, y eso es lo próximo que quiero hablarte. Tienes que ser un buen administrador con tu tiempo. Tienes que ser un buen administrador con tus recursos, con lo que Dios te da, siendo obediente a Dios. Y tienes que ser un buen administrador. Y es por eso que esto requiere paciencia. Toca al que está a tu lado y dile: sé paciente. Sé paciente. Y muchos citan esto, pero no lo usan. Salmo 41 dice: con paciencia. ¿Con qué? Con paciencia esperé que el Señor me ayudara. ¿Quién te iba a ayudar? Con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán como asombrados. Pondrán su confianza ¿en quién? En el Señor. Pero mira todo lo que se va a desatar por una cosa que se llama ¿qué? Pues tú la conoces, úsala. Que se llama paciencia. Con paciencia, la llave de que el Señor lo ayudara, de que el Señor se fijara en él, de que el Señor lo sacara del foso de la desesperación y del lodo y del fango, de que pusiera sus pies sobre suelo firme, de que lo ayudara a caminar y estabilizara, de que le diera cántico nuevo, de que le diera una canción y muchos vieran la gloria de Dios a través de ella. La llave era ¿qué? Paciencia. Paciencia siendo fiel con lo que Dios te entregó. Paciencia siendo fiel con el tiempo. Siendo fiel con lo que Dios ha puesto en tu mano. Con lo poco. Paciencia, porque esto es un camino que va a tomar tiempo. Es un largo viaje. Después de un largo viaje, pero al fin llegué. Más o menos así es la canción. Pero, te habla la canción de Marcela Gándara. Es un largo viaje. Te va a tomar tiempo. Tienes que ser paciente. Y paciencia es uno de los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22 es uno de los frutos. Entonces, para tú ser paciente, tienes que tener una relación íntima con Dios, porque es un fruto de Dios, del Espíritu. La paciencia en medio de la adversidad, la paciencia en medio de la angustia, la paciencia con lo poco, viene con una relación íntima con el Señor. Porque Él te va a saciar y Él te va a ayudar y te va a hacer entender que si tienes poco, pero lo tienes a Él, tienes todo lo necesario. ¿Alguien me está entendiendo? Él te va a ayudar, Él te va a abrir puertas, Él va a abrir camino delante de ti. Pero tienes que ser paciente, manteniéndote en una relación con Él. Paciencia. Y usted sabe lo que es paciencia: es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Toca al que está, no te alteres. Dile: ten paciencia. No alteres la palabra. No alteres tu estado a tu alrededor. No alteres las cosas. No cambies de carácter. No alteres el plan de Dios. No dañes el plan de Dios. Manténlo. Ten paciencia. Toma tiempo. Sé paciente y soporta. Toca al que está, dile: soporta. Alguien dijo: sopórtame. No, soporta el proceso.
Por favor, que no se te zafe esa. No le soporta. No, soporta, tolera el proceso, porque va a tomar tiempo. No alteres el curso de lo que Dios trazó para tu vida. No alteres el plan. Sigue en el destino, sigue en el plan, sigue en el mapa, sigue con el GPS. Ten paciencia, porque Dios está contigo. Él sabe lo que va a hacer. Él sabe mejor que tú lo que está haciendo. Paciencia. Paciencia, de hecho en hebreo es la palabra Kavá, que significa esperar, mirar algo, tener esperanza, estar a la expectativa. Entonces alguien que es paciente tolera los procesos estando a la expectativa, teniendo esperanza, sin alterarse, caminando en la paz de Dios. Cuando pierdes la paz, dejas de ser paciente. Mantente con la paz de Dios. Por eso necesita al que da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando pierdes la paz, vas a tomar decisiones que te van a guiar por el camino incorrecto. Cuando pierdes la paz, vas a dejar de ser paciente y vas a usar los recursos que no Dios te dio, sino recursos que te van a guiar por el desvío. Es por eso que cuando eres paciente, entonces puedes ser constante. Porque ser paciente no es quedarte así sin hacer nada. Usted sabe, algo, diantre, qué paciencia tiene ese. No, ese es lo que tiene es vagancia, no está haciendo nada. No, ser paciente es mientras tú esperas lo que Dios va a hacer. Yo me mantengo operando en lo que Dios me mandó. Yo me mantengo administrando los asuntos del reino. Yo me mantengo trabajando. Yo me mantengo esforzándome. Yo me mantengo alineado en lo que Dios tiene, en el plan de Dios. Yo me mantengo dando gracias por lo poco que tengo. Yo me mantengo agradecido. Señor, gracias. Señor, quizás no es lo que me prometiste, pero es lo que me está sosteniendo en este momento. Quizás no es el destino, no estoy allá, pero donde estoy, Señor Dios, Padre, me está sosteniendo y tengo paz. Señor, me has dado lo que necesito en este momento. Por eso Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es que es inconstante en todos sus caminos. Y hay una versión en inglés que dice el hombre de doble mente. El hombre que tiene dos pensamientos. No puedes tener un pensamiento porque, dos pensamientos. Si tienes dos, vas a dejar de ser inconstante. Lo único que puede estar en tu vida es el plan de Dios. Aunque sea poco, aunque no veas mucho, aunque las cosas no estén en el panorama como Dios te las pintó en el sueño, pero sabes que fuiste destinado para las alturas y vas para un viaje donde tienes que ser constante. Me voy a mantener fiel con esto. Si esto es lo que me dio en este momento Dios, aquí me mantengo fiel. Si es en el Londres, donde estaba lleno de basura, donde comenzamos, ahí nos mantenemos fiel. Si es en el otro lugar donde los servicios eran a las 3 de la tarde, ahí nos mantenemos fiel, llegando a tiempo, haciendo las cosas con excelencia, haciendo lo que Dios nos llamó. Porque sabes que si en lo poco eres fiel, si es en el lugar donde estábamos antes, nos mantenemos constantes, creyendo que Dios nos mostró una foto más grande. Quizás no tenemos todo lo que queremos, quizás no tenemos todo lo que Dios prometió, pero nos mantenemos fiel, gozándonos en la temporada donde estamos, porque sabemos que viene otra mayor. Y donde estoy, lo más importante es que Dios está conmigo. Mientras Dios esté conmigo, estoy bien. Mantente constante para que no abortes el plan de Dios. Por eso que los versículos anteriores en Santiago 1:3 dice: la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. Diga paciencia. Pero que la paciencia tenga sobre su obra completa, para que seáis que completos y que cabales. La paciencia va a producir en ti que puedas completar todo. Completos y cabales. Otra versión puede decir capaces. Sin paciencia no eres capaz. Sean capaces, no quedando atrás en nada. ¿Usted sabe por qué gente retrocede? Porque no son pacientes. Mantente ahí resistiendo, paciente, tolerando.
sabiendo que Dios va a operar en tu casa, sabiendo que Dios va a operar en tus hijos, sabiendo que Dios va a operar y va a abrir la puerta del trabajo, sabiendo que Dios va a operar, la promoción va a llegar, sabiendo que Dios va a operar y el negocio se va a abrir la puerta, sabiendo que viene algo mayor. Sé paciente en que lo que Dios te habló, que la puerta que Dios te dijo para las multitudes se va, pero tienes que ser paciente y mantenerte constante, porque la prueba de la fe produce paciencia, y la paciencia va a permitir que seamos capacitados y transformados para aquello que Dios nos llamó y poder alcanzar sin retroceder. La razón por la cual muchos han retrocedido es porque no han sido pacientes. Muchos han llegado a los caminos del Señor y no están hoy porque dijeron: Dios me prometió algo y no cumplió nada, y ahora andan haciendo otras cosas porque no fueron pacientes. Llevas 20 años haciendo algo y tú crees que Dios va con una varita mágica a cambiarlo todo. Esto no es Harry Potter. No, esto es Dios trabajando con tu carácter, esto es Dios trabajando contigo primero, esto es Dios trabajando con todo lo que llevas 20 años acumulando en tu vida, y eso requiere paciencia, porque no es de Dios el trabajo mayor, es de ti el trabajo mayor, reconociendo que hay cosas que tengo que trabajar en mi vida. Y Dios lo puede hacer en un abrir y cerrar de ojos, pero así no es que Dios trabaja. Así no es que Dios trabaja. Y si estás viendo Harry Potter, tengo que orar por ti. Entonces, toca al que está a tu lado, tienes que ser constante. Dile, tienes que ser constante, con paciencia. Romanos 8:25 dice: pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra ¿qué? Constancia. Mostrándote fiel. Si Juan Diego no hubiera sido constante, el bate no llegaba. Esperando. Si él se hubiera desesperado, quizás entonces hubiera usado cosas que no tenía que hacer, desparramaba su dinero y terminaba entonces comprando algo que ya Dios lo tenía a la vuelta de la esquina. Tienes que ser paciente. Hijo, hija, sé paciente. Dios te tiene cubierto. He got you covered. Toca el que está, he got you covered. Eso es para los jóvenes, ¿verdad? Que he got you covered. Be patient. Espera en el novio, espera en la novia esa. Sé paciente, va a llegar, viene, pero no te avalanches y tomes una decisión que escojas el que no es. Aleluya. Eso salió del cielo, porque no están las notas aquí. Fuiste tú, Padre. Sé paciente para que escojas la ayuda idónea, no la demonia. Ahora sí. Ahora tiemblan. Sé paciente. Espera. Sé paciente. No te vas a morir por esperar un poco. Espera. Sé paciente. Porque es una decisión que puede determinar el destino del resto de tu vida. Santo. Tengo que adorar porque sé paciente. Tolera la prueba. Tolera el proceso. Tolera y mantente constante en lo que esté sucediendo. Mantente constante creyendo en que el Señor va a obrar. Esto es como romper la barrera del sonido. Si usted no ha escuchado la historia, el primer hombre que rompió la barrera del sonido, hubo muchos intentos. Y en muchas ocasiones, cuando iban a romper la barrera del sonido, el avión parecía que iba a romperse. ¿Por qué? Porque cuando tú estás alcanzando la barrera, es literalmente, valga la redundancia, una barrera que está oponiéndose en que tú puedas seguir adelante, porque la velocidad es tanta que entonces tú sientes que estás chocando con una pared y todo parece que se va a romper. Cuando estás a punto del rompimiento, todo parece que se va a destruir. Cuando estás a punto de pasar al otro lado, todo parece que se va a destruir. Pero si él no se mantenía constante con su avión destinado a las alturas, entonces no podía ir Mach 3, Mach 4, Mach 5, no podía romper la barrera. Y entonces la cuestión es que una vez rompió la barrera del sonido, era como que si todo estuviera normal, como si todo hubiera paz. De hecho, lo relatan. ¿Usted ha comido gelatina?
Usted sabe, cuando usted mete el tenedor en la gelatina, que es suavecito, la descripción de aquel que rompió la barrera del sonido desde el principio parecía que se iba a romper el avión, que se iba a despedazar, pero como seguimos intentando y fueron constantes, tuvimos paciencia en todos los procesos, cuando se rompió la barrera del sonido fue como si estuviéramos cruzando a través de una gelatina. Quiero decirte, tolera, sé paciente, parece duro, pero sé paciente, que cuando rompas todo esto vas a experimentar el mejor tiempo, vas a experimentar lo mejor, pero toma tiempo, no es de la noche a la mañana. Deja que Dios siga trabajando contigo, deja que Dios siga transformándote, deja que Dios siga obrando, porque toma tiempo, y parte del proceso de la paciencia es que Dios va a renovarte. Tienes que planificar para ser un buen administrador, tienes que planificar para tener paciencia en medio de tu viaje, y tienes que planificar para renovarte en medio del proceso. Tienes que renovarte. El proceso de la paciencia y de ser un buen administrador tiene que ver con transformación, porque ninguno de nosotros éramos buenos administradores, o muchos de nosotros, como Dios quería que lo fuéramos, y todavía algunos están trabajando en eso. Muchos de nosotros éramos impacientes y algunos siguen siendo impacientes, pero aquellos que son pacientes y que entienden que esto es un largo viaje, en el proceso tienes que renovarte, tienes que renovar tus fuerzas. Tienes que renovarte y entender, que todavía falta más, apenas estás a mitad del camino. Esto es como el proceso de las águilas, y si me pones atención aquí, ya estoy terminando. Que esta iglesia tiene tanta hambre, Padre, gracias, de la palabra de Dios. Mire, si usted no ha escuchado la historia, quizás muchos sí, pero yo quiero hoy refrescar tu memoria. Las águilas, después de 40 años de estar volando a las alturas, su pico está muy largo y no pueden comer bien. Sus alas sus plumas están muy grandes, están muy pesadas y no puede volar bien. Y las garras de sus uñas están muy grandes y no pueden tomar la presa fácilmente. Entonces se van a un lugar alto, remoto, donde están junto a una pared, en una montaña, para así no poder volar, y hacen un nido improvisado. Y después de 40 años tienen que tomar una decisión: o mueren o se renuevan. Y hay veces que algunos de nosotros estamos así: o sigo hacia adelante en lo que Dios me habló, sigo creyendo, sigo paciente, o sigo esperando, o sabes qué, me rindo y olvídate de esto, y abortamos el plan de Dios. O sabes qué, voy a buscar otra solución. O Señor, ya parece que no va a suceder. Y a veces estamos así como las águilas, donde nos sentimos que estamos incapaces, donde nos sentimos que ya no podemos más. Pero el águila toma la decisión correcta, toma la decisión de renovarse y no morir. Y hay algunos que tienen que tomar la decisión de ser renovados hoy en este día, entendiendo que esto no se ha acabado, de que esto es un largo viaje, y que lo que Dios tiene para tu vida no es algo que va a ser de la noche a la mañana. Toma una gran preparación, porque es muy grande para que lo puedas sostener. Entonces la águila toma una decisión ¿de qué? De renovarse. Dice que comienza a darse contra la pared en donde está, para romper el pico hasta que lo rompe. Es un proceso de 150 días en dolor y angustia, y está hasta que rompe su pico, y ahora tiene que esperar que el pico pueda nacer. Y cuando el pico nace, ahora con su pico comienza a arrancar sus uñas de raíz, y luego tiene que esperar que sus uñas puedan nacer otra vez, pero esta vez nacen de una forma donde otra vez ahora puede tomar la presa, ahora puede continuar con el plan de Dios para su vida. Ahora puede continuar sobreviviendo y avanzando y elevándose a las alturas. Con el pico ahora puede comer mejor, pero ahora faltan las plumas, y ahora una vez las garras se echan, ahora puede entonces comenzar a arrancar sus plumajes con sus garras, y se queda sin pluma. Y todo este proceso toma 150 días, y después de 150 días tiene un nuevo plumaje, tiene un nuevo pico y tiene nuevas garras, para volver a extender sus alas y poder elevarse y poder nuevamente seguir el viaje de las alturas. Quiero decirte, te toca a ti tomar la decisión, si te renuevas en el proceso
Y muchos de nosotros a veces lo que necesitamos es estar a solas con Dios un tiempo, o simplemente entender que en medio de esto Dios a algunos lo que está haciendo es poniéndoles un pico nuevo, poniéndoles garras nuevas, poniéndoles un nuevo plumaje. Pero tienes que ser paciente, no abordes el plan de Dios. Este proceso que te llegó es parte de lo que Dios tiene para tu vida, pero tienes que ser paciente, porque cuando salgas de este proceso vas a salir más fuerte, vas a salir rejuvenecido. Pero tienes que mantenerte paciente sin tomar decisiones que no son las que Dios te mandó a tomar, administrando bien los recursos que Dios te ha dado, tus emociones, tu mente, tu corazón. Eso es lo más importante, administrando tu mente y tu corazón, administrando lo que Dios te habló, sin dudar de lo que Dios te habló, sin dejar que las inseguridades entren. ¿Será que Dios va a hacer? ¿Será que Dios hará? Porque es que yo no estoy viendo. No, tienes que mantenerte ahí constante, porque entonces se va a cumplir lo que dice la palabra en Isaías 40:31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero te toca a ti ser paciente. Te toca a ti en medio del proceso de administrar bien tu corazón, las emociones de tu corazón, administrar lo que está a tu alrededor, porque Dios te está renovando para elevarte a las alturas, para una nueva temporada de cosas maravillosas, para una nueva temporada de cosas donde vas a experimentar lo mejor de Dios para tu vida. Yo te voy a pedir si te puedes poner de pie. Ponme atención aquí, no te desconectes. Y quiero ahí donde tú estás, cierra tus ojos y pregúntale al Espíritu Santo. Conéctate, cierra tus ojos y pregúntale al Espíritu Santo: ¿qué habló Dios hoy a mi vida? ¿Qué habló Dios hoy a mi vida? Y si hay alguien que necesita una oración, el altar está abierto mientras entonamos esta alabanza. Queremos orar. Yo no sé cuál es tu proceso, yo no sé, pero tú fuiste destinado para las alturas. Tú fuiste destinado para cosas grandes. Pero tienes que entender que es un largo viaje. Tienes que entender que no es de la noche a la mañana. Tienes que entender que hay procesos donde Dios, tú tienes que decidir si te renuevas o te quitas. Si sigues dando pasos firmes, pacientemente esperando a Dios, entendiendo que si esperas, Él te va a ayudar. Él te va a ayudar.